noticia, donde más variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el Rumbo. Vamos a conversar con Rafael Jóvenes. El país informado ha conocido a través de medios de comunicación, entrevistas, y porque le han hecho llegar el resumen ejecutivo de este estudio que ha hecho OFAN, Evaluación de los gastos e ingresos del gobierno dominicano para garantizar derechos. Y mucha gente se ha quedado estupefacta, boquiabierta, con los números fríos, aplastantes del gasto en la República Dominicana. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantado de compartir con todas y todos y con la radio audiencia que les sigue a ustedes. Bueno, en efecto, nosotros hemos lanzado este estudio que le hemos titulado Autopsia Fiscal. Ya estaba mandado a imprenta cuando el término se hizo famoso, eso se lo puedo asegurar. Son unas 73 páginas el resumen ejecutivo, y el informe en general son más de 200. Estamos analizando la política de gasto del gobierno dominicano en los últimos 3 años. Aborda aspectos vinculados con la rendición de cuentas de instituciones públicas, la corrupción y vías y modalidades de dispendio. Hacemos un análisis integral del presupuesto en ejercicio 2019 y hay también un acápite sobre políticas tributarias. Y al final hacemos 35 recomendaciones para la administración pública que pudiesen empezar a tomarse en cuenta, a ejecutarse el próximo año. ¿Cuál fue la metodología utilizada para hacer este estudio? Nosotros utilizamos diferentes vías para llegar a estos resultados. Primero, para lo que tiene que ver con el diagnóstico de la corrupción, hemos utilizado como procedimiento un costeo caso por caso de corrupción. Eso significa que solo hemos tomado en cuenta aquellos casos o evidencias que han salido a la luz pública en los últimos 20 años y de lo cual se tiene alguna constancia o que ha sido instrumentalizado un expediente en la acción de la justicia, o que hay una auditoría por parte de la Cámara de Cuentas, o que hay periodismo de investigación que ha sacado esos casos. Hemos costeado cada uno. Hemos establecido desde la fecha de inicio cuál es el tipo de cambio promedio en esos años. Hemos evidenciado cuál es la partida de gasto público que se afecta. Muchos de ellos, la mayoría son obras públicas, pero también hay materiales y suministros, también hay transferencias, etcétera. Y sobre eso hemos estimado el costeo anual de esos casos reflejados. Eso para la metodología en cuanto a corrupción. En cuanto a la nómina pública, hemos hecho una aproximación a la densidad de empleos públicos por millón de habitantes en perspectiva comparada. Es decir, nos hemos comparado con 16 países de América Latina que tienen data abierta por lo menos desde 2017 hasta 2019 de empleos públicos, y hemos estimado la sobredimensión del empleo público en República Dominicana. Y luego, para la metodología que tiene que ver con la parte de reorientación de gastos y todo el capítulo 3 que se vincula al nivel de irregularidades del gasto, hemos básicamente comparado el presupuesto financiero, que es del que todo el mundo siempre habla, que es 10 millones para esto o 50 millones para aquello. Lo hemos comparado con el presupuesto físico, que es el que en verdad importa, que es qué se ha logrado o qué se pretende lograr con eso. Básicamente, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuántas canchas, cuánto desayuno escolar, es decir, los bienes y servicios públicos que están detrás de la cifra, que es una obligación total de todo gobierno y que está avalado en la Ley Orgánica de Presupuesto. Eso hemos hecho un cruce general que nos ha permitido encontrar los hallazgos que ya hemos venido evidenciando. Con respecto a la nómina que ustedes señalan y la comparación con otros países del área, ¿cuál es el comportamiento dominicano?
Lo que hemos evidenciado es que República Dominicana tiene en promedio unos 60,000 empleos públicos por cada millón de habitantes, mientras que el promedio en latinoamericano en 16 países donde es posible encontrar una data abierta sobre este sentido es de unos 44,000 empleos por cada millón de habitantes. Eso quiere decir que República Dominicana supera en un 38.6% la media de la media latinoamericana en esos 15 otros países en cuanto a empleos por habitante, y un 43% mayor si solo tomamos en cuenta los países centroamericanos integrantes del SICA, que son economías más pequeñas, medianas como nosotros. Bien. Hay otra pregunta que quiero así se suelta. Ajá. El tema de, por ejemplo, el gasto en publicidad. En el gasto en publicidad hemos tomado las partidas de publicidad y propaganda. Hemos analizado los últimos 7 años fiscales desde la entrada de la presente administración. Hemos visto que el incremento interanual de la publicidad es de un 12.6%. Lo hemos comparado con el resto del gasto primario, es decir, el gasto en bienes y servicios públicos. Y lo que nos encontramos es que el gasto en las necesidades de la gente, que es el gasto primario, apenas crece un 6.5. Eso quiere decir que la publicidad y propaganda crece el doble que lo que crece el gasto primario. O sea, que la publicidad y propaganda crece 2 veces más que el gasto primario. ¿Y el gasto primario qué fundamentalmente? Educación, salud, vivienda, agricultura, medio ambiente. Increíble. Dime del peaje sombra. Si ustedes también antes de eso, para concluir lo de publicidad, la Presidencia de la República es la institución que más distorsiona el gasto en publicidad. Es uno de los hallazgos principales que hemos evidenciado. Concentra gastos en gastos en publicidad lo equivalente a 10 ministerios juntos más el Congreso de la República. Eso lo dijimos aquí. Y hay un acápite particular, un caso que tiene que ver con OISOE, que es que hemos costeado los gastos en publicidad impresa que esta instancia ha desarrollado durante el año 2018, y nos encontramos que hay más de 70 contratos equivalentes a 58 millones de pesos en publicidad impresa. 58 millones. No, 58 millones, exacto. Y eso luego lo comparamos con asignaciones al primer nivel, a establecimiento de primer nivel de atención, y lo supera. Solamente medios impresos. Sí. Peaje sombra. ¿Qué supera eso? Eso supera las asignaciones a regionales de salud que son encargadas de distribuir los recursos en el primer nivel de atención. Bien. Literalmente lo está superando. Sobre el peaje sombra. Lo del peaje sombra es un Ahí caso sí particular es un caso particular del Ministerio de Obras Públicas. Es un contrato de concesión vial en el cual una empresa, es una modalidad común en América Latina, en vez de tomar un préstamo, lo que se hace es que se hace un acuerdo con una empresa que se compromete a invertir los recursos para construir una carretera. ¿A cambio de qué? Bueno, de que le des la concesión del peaje por el flujo de vehículos que pasan una vez la carretera esté en funcionamiento. ¿Qué sucede? Que la empresa, la inversión que se realizó para ese peaje fue de unos 300 millones de dólares, pero posteriormente, para recuperar la inversión, necesitaba un flujo determinado de vehículos. Como ese flujo determinado de vehículos nunca ha llegado, es decir, llegan menos vehículos que lo que la empresa pronosticó bajo los supuestos que ellos mismos establecieron, pues entonces hay una diferencia que el Estado tiene que pagarlo. Y por lo tanto, eso se ha venido incrementando en los últimos 7 años. Ya se ha pagado más. La empresa nos demandó, ¿verdad? Al Estado, si mal no recuerdo. No sé si es la misma que nos ha demandado. Esta es la del Nordeste. No, esta no, es la otra. Ya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánto asciende? ¿Qué sucede? Bueno, ahora mismo está en 3.500 millones de pesos la asignación del presupuesto 2019. Si computamos los últimos 8 años, tomando en cuenta también el año 2020, en 8 años se habrá desembolsado 25,000 millones de pesos.
y eso es prácticamente el doble de lo que costó como tal, lo que costó a la empresa la construcción el del doble peaje en 8 años. Y hasta el doble. Y todavía le quedan 18 años. Wow. Entonces lo que llamamos la atención ahí es que ese peaje como tal está desangrando el fisco, que es uno de los contratos más onerosos en la historia contemporánea, que es comparable incluso al primer contrato firmado por Barrick Pueblo Viejo por el alto nivel de recursos, en este caso que tenemos que aportar. En el caso de Barrick era lo que no nos aportaba, por supuesto. Pero en todo caso, acá lo que se evidencia también es que a pesar de que se lleva años hablando sobre esto, y que el ministro de Obras Públicas, entonces ministro, el señor Castillo, había prometido que se iba a revisar y que posteriormente se iba a buscar una solución, pues se pasó 5 de sus 7 años en el ministerio diciendo que se iba a revisar el contrato y se iba a llegar a algún tipo de acuerdo con la empresa. Pues todo lo contrario es lo que ha pasado y se ha incrementado en un 30%, por lo menos las asignaciones anuales. En el tema de compras gubernamentales, ¿cómo estamos? Por ejemplo, los bienes que se compran para épocas festivas, ahora que viene la Navidad. Nosotros ahí reconocemos las buenas prácticas que se han tenido a raíz de la entrada de la ley de compras y contrataciones y que se ha reducido el nivel de discrecionalidad en sentido general comparado como era hace 10 años. Ahora bien, lo que hemos hecho precisamente es ver otras modalidades que a la par con esa relativa transparencia que hay, a la par con eso, opera a sus anchas en determinadas instituciones públicas. ¿Qué pasa? Día de Reyes, Día de San Valentín, Día de la Secretaria, Navidad, el Día de las Madres, todas esas fechas se incurre con los recursos que ya están previstos para otras asignaciones, se incurre en determinados gastos. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, al inicio del año escolar, nosotros hemos evidenciado acá facturas por más de 60 millones de pesos en compra de útiles escolares, en reparto de útiles escolares en distintas demarcaciones. Hemos evidenciado incluso que la Tesorería Nacional tiene gastos por más de 14 millones de pesos también de inicio de año escolar para sus propios empleados en este caso. Hemos evidenciado también que hay de parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia unos gastos vinculados a obsequios del señor presidente, que no sabemos más nada de allí, y estamos hablando de unos 1.2 millones de pesos, y hemos evidenciado otros casos así de que son, digamos, micromodalidades, le hemos llamado micromodalidades de dispendio público, que en términos fiscales no representan el grueso de las irregularidades que hemos encontrado, pero que son significativos por el alto perfil discrecional que representan. Los hallazgos en el ámbito del gabinete social. En ese aspecto, por la metodología que utilizamos, nosotros prácticamente no tocamos partidas del gabinete de políticas sociales porque por lo menos formula una de las modalidades más amplias de presupuestos orientados a productos, servicios y resultados. Sí vemos que hay algunos que otros componentes que necesitan ser revisados, como por ejemplo las asignaciones que le hace a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, que básicamente reproduce y replica, duplica funciones que ya realizan por igual concepto una serie de instituciones a nivel local, pero fuera de eso es poco lo que allí en particular hemos visto. O sea, sobre todo en el ámbito del manejo de la tarjeta Solidaridad, que es un gasto importante del sí. Estado, el acceso a eso, porque siempre se ha denunciado que hay, digamos, contaminación de orden política para la asignación
cómo opera el Chusben. Ustedes no No ha sido objeto de esta fue. presente investigación. El tema tributario, Sí. ya después que tú investigaste esto, ¿qué tú recomendarías en materia de una futura reforma tributaria? Bueno, nuestra primera recomendación es que para hablar de impuestos, primero hay que hacer por lo menos 2 grandes pasos previos. Un paso previo que tiene que ver con organizar la casa, que es básicamente el gasto público, porque el gobierno carece de suficiente legitimidad y confianza en la ciudadanía como para encaminarse a un proceso de reforma en el sistema impositivo. Entonces hay que dar serios indicios de compromiso con un uso mucho más eficiente del gasto público, y por eso por lo menos las primeras 25 medidas que señalamos al final del estudio van orientadas al gasto, tanto en el presupuesto 2020 en general como en el periodo electoral octubre 2019, junio 2020. Ok, esa es una parte primera. Lo segundo, en este aspecto previo, tiene que ver con el escenario bajo el cual se discutiría un posible pacto fiscal, que es el Consejo Económico y Social. Y lo que allí estamos estableciendo es que en ese espacio no están las condiciones dadas para tener un debate abierto en materia tributaria, ni en materia de gasto público, ni de nada. Básicamente porque es un espacio que opera bajo una estructura que en donde los sectores no están representados de manera equitativa, ni equilibrada, ni que representa la pluralidad de las opiniones de la sociedad. Es un espacio que está operando desde hace 4 años a espalda de la legislación que le da origen. Hay una ley del CES, la ley 142-15, que manda a que cada sector allí representado, sector empresarial, sector sindical y sector social, tenga una representación equitativa de terceras partes, 15, 15 y 15. Ahora mismo hay una sobrerepresentación del sector empresarial que tiene casi una matrícula de alrededor del 60% de esa membresía, y el restante 39% se reparte entre los otros 2 sectores. Pero aún así, también se necesita garantizar que en el reglamento de aplicación del CES pueda haber representación con equidad de género, con perspectiva generacional, con perspectiva territorial, y que se realice un debate realmente abierto y no a puerta cerrada. No podemos repetir los mismos errores que en el pacto eléctrico para ese pacto fiscal. Y una cuestión muy importante, ¿por qué decimos esto? Porque el tipo de pacto al que se pudiese llegar será una consecuencia de quienes se sienten a discutir. Esto es un asunto de economía política, esto no es un asunto técnico. La decisión de quién paga impuestos, quién está exento, a qué sector se le da un subsidio, a cuál no, a dónde van los recursos en determinadas áreas sociales, en esencia es una discusión política, y por lo tanto debe de partir de una discusión abierta entre todos y todas. Quiero preguntar esa parte así brevemente. El tema de las exenciones y subsidios, ¿está medido por ustedes? Sí, pero no medido por nosotros. Nosotros apenas ese capítulo hemos introducido una compilación general de estudios que han hecho de hecho el propio Ministerio de Hacienda. ¿A cuánto asciende? El gasto tributario en general todavía supera un 5% del PIB, que son más de 230 mil millones de pesos, y nosotros en particular hacemos énfasis en destacar lo que son las exoneraciones a determinadas élites económicas. Hemos citado estudios de Banco Mundial y de propias Naciones Unidas en el que ya se alertan de los gastos tributarios en sectores como zona franca y turismo, que no son costo eficientes. Es decir, el costo de mantenerlos es mayor que el beneficio que está generando en la sociedad. Supuestamente la garantía del empleo. Sí, pero es que bajo esa excusa llevamos ya 30 años bajo un modelo en donde no se plantea una reforma para dignificar a los trabajadores y trabajadoras. Y esto es necesario replantearlo totalmente. No podemos vivir siempre hasta cierto punto de ese chantaje muy acomodado de que en ánimos de la competitividad y de la cantidad de empleados no vamos a discutir las condiciones salariales bajo las cuales están esos empleados. Bueno, ha sido tremendo ese trabajo, ¿no?
¿Cada año lo hacen ustedes? Por lo menos bianual. Lo que sí hacemos cada año es una propuesta al Congreso Nacional de reorientación del gasto público, y en particular eso lo vamos a preparar una propuesta. Esperamos que los congresistas lean el documento, que nos inviten a la comisión bicameral, que hay suficiente espacio en el presupuesto 2020 para reorientar más de 43 mil millones de pesos, y que estamos abiertos a debatirlo incluso con los candidatos a las elecciones presidenciales. Gracias Rafael Jovine, por darnos estos detalles tan valiosos, así grosso modo, de la autopsia fiscal, que es la evaluación de los gastos e ingresos del gobierno. ¿Tu área de formación en economía en qué? Economía. ¿En qué área te especializaste? Sobre todo esto, políticas fiscales. Política fiscal. Sí. ¿Y de qué universidad tú eres egresado? De la UAS. Tú eres de la UAS. Sí. Y muy joven, pero muy joven. Tú eres un tolete, ¿sabes? Ajá. Tú eres un talento, eres un talentoso y eres maestro además. No, pero estoy interesado, tengo interés. Tú tienes menos de 35 años, ¿verdad? Sí. Sí, claro, es muy joven, muy preparado. Y desde hace tiempo que te venimos siguiendo, ¿no? Desde la televisión. Y eres muy competente y explica muy bien esto. Pero los números nos agreden, ¿no? Los números del gobierno nos golpean, señores. Nosotros trabajamos y pagamos impuestos. También para que un grupo de tigres haga lo que quiera con los dineros del pueblo, Argeni. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes